Capítulo 8. De la revolución a la reforma y a la transformación. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Hubo una época en la historia de Estados Unidos en la que ser propietario de otros seres humanos era considerado normal y aceptable. Adoptamos y pasamos a la siguiente generación el punto de vista y la práctica de que la esclavitud era necesaria para mantener el comercio y los hogares. Esclavizamos, vendimos, oprimimos y castigamos gente como si fueran animales porque era algo normal. El aspecto más problemático de esta tragedia era que se le consideraba bíblico. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento aparentemente condonaban y mostraban la bendición de Dios sobre los que tenían esclavos. El apóstol Pablo instruyó a los esclavos para que se sometieran a sus amos, en Efesios 6:5 y Colosenses 3:22. Ni siquiera hizo entrever que fuera una gran injusticia ni una ofensa para el paradigma del cielo. Jesús no enseñó a sus discípulos que liberasen a su pueblo e hicieran campaña contra la esclavitud. ¿O sí? Empezó su ministerio diciendo que había sido ungido para proclamar libertad a los cautivos. Lucas 4:18. Después comisionó a todos los que le siguieran a que copiaran su ejemplo. Esto obliga a que sea cada generación de creyentes la que dilucide cómo llevarlo a cabo. ¿Cómo podemos violar nuestras propias escrituras y especialmente nuestras tradiciones para conducirnos por un lugar más alto de honor y libertad para la gente? Normalmente se requiere una guerra para que esto suceda. Como demuestra la historia de los Estados Unidos, a veces es necesaria una guerra civil. Harriet Beecher Stowe luchó contra esta cuestión en su libro La cabaña del tío Tom. Dijo: escribí esto porque como mujer y madre me sentía oprimida y con el corazón partido a causa de las penurias y las injusticias que veía, porque como cristiana sentía la deshonra del cristianismo, porque como amante de mi país temblaba ante la venida del día de la ira. Oxford University Press, 1994. Joan D. Hendrick, Harriet Beecher Stowe. Alive. Muchos historiadores consideran que la cabaña del tío Tom fue una influencia muy significativa en los sucesos que llevaron a la guerra civil, con la que se abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Cuando Abraham Lincoln conoció a Harriet, le dijo: ¿o sea que tú eres la mujer que escribió el libro que ha causado toda esta guerra? Charles Edward Stowe, Harriet Beecher Stowe, The Story of Her Life. Whitefish, M.T. Kaisinger Publishing, 2005. Perdón si hay mala pronunciación. Es la referencia. Pero el hermano de Stowe y compañero abolicionista Henry Ward Baker le dio el crédito a otro hombre en lo concerniente a la terminación de la esclavitud. ¿Cómo se le preguntó a Baker después de la guerra civil? ¿Quién abolió la esclavitud? Él respondió: el reverendo John Rankin y sus hijos. Referencia Anne Heren, Beyond the River, The Untold Story of the Heroes of the Underground Railroad. New York, Simon & Schuster, 2004. John Rankin nació en el condado de Jefferson, Tennessee, y fue criado en un estricto hogar calvinista en 1800. A los 8 años, su opinión sobre el mundo y su fe se vieron grandemente afectados por dos cosas: los avivamientos del segundo gran despertar que estaba barriendo la región Apalache y la mayor rebelión organizada de esclavos, aunque sin éxito, en la historia de Estados Unidos, dirigidas por un esclavo, Gabriel Prosser, que fue ejecutado junto con 27 conspiradores. Anne Hagedorn escribe: para Rankin, los sucesos que ocurrieron a sus 8 años tuvieron eco. En su memoria, la historia de un hombre que pierde su vida por buscar la libertad siempre se uniría con muchas noches de manifestaciones en los bosques del este de Tennessee. Llegó el tiempo cuando, después de varios años, Rankin podía echar la mirada atrás y darse cuenta de que las pasiones que se levantaron en él durante el verano de 1800 inspiraron su propio despertar. Convencido de que el impulso del Evangelio era erradicar la opresión y la esclavitud en particular, Rankin luchó con las porciones de la escritura que parecían condonar la esclavitud. Escrituras que se enseñaban desde muchos púlpitos en aquellos tiempos. Finalmente solucionó este conflicto determinando que el equilibrio de la palabra enseñaba que Dios nunca quiso que la humanidad estuviera esclavizada.
y que era el deber de todo hombre justo buscar los propósitos más elevados de Dios para la humanidad. En un discurso ante una delegación de sociedades que estaban en contra de la esclavitud, dijo, las escrituras representan a todos los hombres como surgidos de un mismo Padre, todos creados con una sola sangre. En consecuencia, todos hemos sido creados con la misma libertad. Sean cuales fueren los derechos que el primer hombre tuvo, todos sus hijos deberían tenerlos también. Dios no creó esclavos, les dio a todos los hombres los mismos derechos originales. Que la Iglesia Universal, como ejército que es del Dios vivo, se levante para ayudar al Señor contra los poderosos. Que su voz sea escuchada como la voz de muchas aguas, proclamando la libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los que están atados, y que se sequen las venenosas fuentes de la muerte y los ríos de angustia dejen de fluir, y que el dolor y la pena huyan. La unión en esta gran tarea prepara a la Iglesia para levantarse con gloria milenial, cuando la libertad será universal y la canción del amor redentor ascenderá desde cada lengua. Hagerdon, Beyond the River, página 106. La pasión que el corazón de Rankin albergaba cuando era joven le hizo enfrentar grandes peligros de todo tipo, desde el enfado, los huevos podridos arrojados por las inquietas multitudes hasta los periódicos calumniadores y los ataques físicos directos sobre sí mismo, su familia y su propiedad. No solo no tenía miedo, ni era posible detenerlo cuando predicaba el mensaje de libertad, sino que también vivía lo que decía. Él y su familia gastaban continuamente su tiempo y recursos para ayudar a esclavos fugados para que hallasen su libertad. Su hogar y nombre estaba entre los más conocidos del ferrocarril subterráneo. Se conocía como ferrocarril subterráneo a una red clandestina de rutas secretas usadas en el siglo XIX en los Estados Unidos para que los esclavos negros pudieran escapar a territorios libres. Y para apoyar a otros abolicionistas en sus esfuerzos por conseguir esto mismo, como Henry Ward Baker, que observó la heroicidad de Rankin de primera mano, testificó que el mensaje y el ejemplo de este hombre era tan poderoso y llegaba tan lejos que el desmantelamiento de todo un sistema de opresión, un sistema que muchos, hasta los que se oponían a él, creían que era imposible de llevar a cabo, se debía a este hombre. La vida de John Rankin es la evidencia de que cuando el cielo toca a la tierra en avivamiento, crea algo en el interior de la persona, una visión de cómo Dios creó el mundo y un clamor por participar en la restauración de todas las cosas, hasta el día en el que la libertad sea universal. Encontrarse con el Dios vivo y recibir una revelación fresca de su corazón nos da tanto un hambre mayor por libertad en nuestras vidas como un deseo interno de liberar a los cautivos. Este apetito nos impulsa más allá de nuestras normas culturales y nos impulsa con una valentía sobrenatural para despreciar la persecución que llevan a cabo los que se aferran al status quo. El avivamiento enciende la vida en las personas para ir contra las limitaciones y linderos de la sociedad. Clama a las partes más profundas que hay en la humanidad y grita ¡Libertad! De tal manera que este clamor llega a salir de nuestras bocas. El avivamiento impulsa la revolución y la revolución inicia la reforma. Es ahí donde estamos como movimiento en nuestras generaciones. Estamos a las puertas de la reforma. Ya no vamos a tolerar el status quo de una existencia gobernada externamente. No vamos a tolerar que se nos enseñe a vivir desprovistos de poder. No vamos a seguir viviendo como siervos y esclavos. La motivación religiosa de la ira de Dios y los ideales de una vida insignificante ya no son opciones puestas a nuestra disposición. Somos hijos del Altísimo. Nos estamos preparando para reinar como nunca antes. Ahora tenemos la confianza de ser poderosos, de vivir una vida abundante en Cristo hasta que los reinos de la tierra se conviertan en el reino de nuestro Dios. Tengo el privilegio de dirigir la Escuela de Transformación de Bethel. Esta escuela da a la gente una idea de la cultura de libertad que estamos construyendo en Bethel. Desde que empezamos a ofrecer este entrenamiento en 2005, más de 100 iglesias se han unido a esta aventura de 4 días para aprender lo que estamos haciendo aquí. Sin excepción, siempre hay algún líder en cada curso que pregunta, ¿cómo vamos a poder hacer esto en nuestra iglesia? Si te haces esa pregunta, quiero decirte que no estás solo. Quiero compartir un testimonio sobre un hombre, un buen amigo mío, que tenía esa misma pregunta, Steve Dorter. Un pastor de Carolina del Norte se involucró en la cultura de Bethel hace un par de años, empezó a escuchar los mensajes, vino a algunas de las conferencias y empezó a llevar las cosas que estaba aprendiendo a su congregación y a sus líderes. Estas cosas representaban cambios muy significativos para las personas. Su iglesia tenía raíces bautistas. Se había convertido en una iglesia no denominacional y bajo el liderazgo de Steve estaba buscando más libertad y poder del que nunca antes habían experimentado.
Sin embargo, no había llegado a conocer lo que él había experimentado en Bethel y por lo tanto le era difícil entender lo que Steve les contaba. Se preguntó, ¿cómo puedo hacer que esto despegue? Al cabo del tiempo consideró que lo que debía hacer era exponer a sus líderes a lo que él estaba persiguiendo, trayéndoles a una conferencia de liderazgo en Bethel. A esta conferencia solo se puede asistir por invitación y es para líderes que tienen relación con otros líderes de nuestra red de iglesias. Todos los que van acaban teniendo un tiempo poderoso. Una noche durante la conferencia, mi esposa Sherry y yo estábamos sentados en la misma mesa que Steve y su esposa, Joyce y los líderes de su iglesia. Era un grupo muy amigable, pero era obvio que no entendían mucho de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Una de las cosas que ocurre durante esta conferencia es que los estudiantes de nuestra escuela de Ministerio Sobrenatural sirven las mesas. Estos estudiantes están constantemente bajo la influencia del Espíritu Santo y en esta noche en particular nuestros camareros estaban muy borrachos en el Espíritu. Entre paréntesis, uno de los dones espirituales de Espíritu Santo es que te relaja tanto, te marea incluso, te sientes como cuando te embriagas con alcohol, pero estar embriagado en la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay un versículo que dice, no se embriaguen, no sean llenos de vino, sino llénense con el Espíritu. Entonces tiene mucho que ver con esto. Entonces, los alumnos de la escuela de Betel llegan a emborracharse literalmente con la presencia de Espíritu Santo y entonces incluso hasta pueden llegar a caminar de lado como si estuvieran ebrios de alcohol, pero no es así, están llenos tanto de Dios que parecen borrachos. Estaban felices, súper felices. Por fin, los líderes que venían con Steve dijeron, ¿qué les pasa? Respondí, están contentos y están borrachos. ¿Están borrachos? Preguntaron. Se lo expliqué. La cuestión es que tenemos una persona, su nombre es Georgian Banov, que está en la planta de arriba en otro comedor orando por la gente y me imagino que toda la planta de arriba estará borracha a estas alturas. Deberían subir y verlo. Deberían mirar lo suficientemente cerca para verlo. Dijeron, nos gustaría hacerlo. Nos gustaría ir al piso de arriba y verlo. Y subieron. Lo que supe después es que al rato estaban todos por el suelo, antiguos ancianos bautistas amontonados. Cuando volví a ver estas personas tan distinguidas tenían el pelo revuelto y uno tenía la pernera del pantalón metida dentro del zapato. Fue entonces cuando pude ver que Steve estaba ganando impulso con su grupo de líderes. Desde que nos visitó su equipo en esa conferencia, han ocurrido varios milagros significativos en su casa, en su iglesia. Desaparecieron tumores cancerígenos del cuerpo de una mujer, ha habido milagros financieros, sanidades interiores, liberaciones, todo esto se ha convertido en una parte normal de su experiencia diaria como iglesia, pero un milagro captó mi atención. Había un niño de 3 años llamado Pablo al que le habían diagnosticado una enfermedad del desarrollo que se encuentra dentro del espectro del autismo. Estaba tan inquieto que su madre no le podía coger en brazos, ni besarle, ni demostrarle amor. Se revolvía en sus brazos o en los brazos de quien sea, y salía corriendo todo lo rápido que podía. Solo podía decir oraciones de una palabra, no podía decir su nombre ni su edad, y no tenía concepto alguno de las formas o de los colores. Era tremendamente sensible a la textura de la comida, hasta tal punto que escupía si le daba algún alimento nuevo, si le daban algún alimento nuevo, ya que solo podía comer una textura cada vez. No le podían sacar de la casa, ni siquiera para comprar a causa de la escena que montaba cada vez que lo hacía. Cuando se turbaba o estaba nervioso, empezaba a golpearse la cabeza contra el suelo o contra la pared. Era totalmente indiferente ante la gente que le rodeaba y estaba completamente consumido en su propio mundo. Nunca había dormido una noche entera. Se solía levantar a las 2 o las 3 de la mañana y se quedaba despierto durante el resto de la noche. ¿Te puedes imaginar lo cansados que estaban sus padres después de 3 años durmiendo así de mal? Tenía un hermano que le tenía miedo. La condición de este hijo había traído un gran desasosiego a esta familia. El pastor Steve se levantó un domingo por la mañana para dar el mensaje. Al acercarse al púlpito, el Señor le habló audiblemente, así que cambió su mensaje y lo tituló Dios es bueno y yo lo recomiendo. Empezó a hablar acerca de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios y del corazón de Dios hacia la gente. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a compartir testimonios, levantando así la fe que había en la habitación. Al final del mensaje empezaron a orar por las personas que querían lo que se acababa de profetizar a través de los testimonios. La madre de Pablo salió y varios líderes le impusieron las manos orando por su hijo a través de ella. Empezaron a declarar sanidad y milagros, bajando el cielo a la situación que tenía en casa. La madre de Pablo creyó las oraciones y se fue a casa después de la reunión. Llegó tarde esa noche y se levantó por la mañana sin darse cuenta de que por primera vez en 3 años todos habían dormido durante toda la noche.
Se levantó y pensó, algo está cambiando. Se dirigió hacia donde estaba su hijo y preguntó, ¿cómo te llamas? Él contestó, ¿Pablo? Preguntó, ¿cuántos años tienes? 3. Las personas que se habían quedado cuidándole mientras ella había estado fuera le empezaron a contar que ese tipo de cambios habían estado ocurriendo desde el día anterior. Los milagros empezaron en el momento en que oraron por ella. Meses después, Pablo sigue durmiendo durante toda la noche. No se golpea la cabeza contra las cosas, dice su nombre, su edad y puede responder al 80% de las preguntas que se le hacen. Los especialistas que trabajaban con él esperaban que solo le podrían comunicar con monosílabos o con señales. Ahora dice oraciones enteras. Sabe diferenciar 4 colores y sabe el nombre de los demás. Sabe cuál es la diferencia entre un círculo, un cuadrado y un rombo. Yo ni siquiera sé lo que es un rombo, por cierto. Puede contar hasta 20. Ha empezado a cantar. Ha empezado a jugar con otros niños durante cortos periodos de tiempo. Su mamá le llevó a McDonald's y no tuvo ningún problema. Puede cogerle en brazos y abrazarle y besarle y expresarle su amor. La terapeuta que había estado yendo a la casa de la familia para trabajar con Pablo lloraba mientras decía a su madre las cosas a las que ella era testigo. No podía comprender la, ma- la mejoría tan drástica que había tenido en tan solo 3 semanas. Pero lo que verdaderamente animó a su madre, la razón por la que escribió todo esto, es porque la directora de la escuela a la que iba Pablo salió a recibirla un día con lágrimas en los ojos. Dijo, esto no es sino un milagro que ha ocurrido en nuestra ciudad. Revolucionarios. Quiero mostrarte por qué el cielo está invadiendo la tierra. Una revolución está teniendo lugar y eres testigo de esto. De hecho, si has llegado hasta aquí en el libro, seguramente ya estás participando en esta revolución. Eres un revolucionario. Tu compromiso como revolucionario nos va a llevar a nuestra próxima gran reforma en la iglesia. Estamos en medio de una gran transformación. El cielo está infiltrando el cuerpo de Cristo y está sacudiendo la pasión y los corazones de aquellos que esperan más. Cada año durante nuestra conferencia de liderazgo preguntamos, ¿quién viene por primera vez a estas conferencias? La mitad de los que están en la habitación levantan la mano. Nos sorprende todas las veces. ¿Cómo es posible que todas las veces la mitad de los que están en la habitación sean nuevos? La lista es cada vez más larga y la habitación cada vez más pequeña. Hay un cierto empuje que está teniendo lugar en él que cada vez más personas están oyendo acerca de cómo el cielo se está infiltrando. Miembros de nuestro equipo van por todas partes a ministrar. La gente nos dice, el cielo se está infiltrando y nuestra ciudad está empezando a enterarse. Algo poderoso está ocurriendo por todo el mundo y de repente ya no nos sentimos tan peculiares. Las iglesias por todo el mundo están experimentando la misma cosa que nosotros. Los testimonios sobre la invasión del cielo son cada vez más comunes, pero la parte que más nos anima es que estas historias no solo vienen de África, Asia y Sudamérica. Estas historias proceden de iglesias locales por todos los Estados Unidos. Estamos empezando a sentir que formamos parte de un impulso, parte de un movimiento, parte de una transformación. Antes de seguir utilizando mucho más la palabra revolucionario, permíteme darte una definición que he sacado del diccionario. Revolución: cambio forzoso, dominante y a menudo violento de orden político o social llevado a cabo por un segmento de proporciones considerables de la población de un país. Esta definición pide a gritos que se le asocie con Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A medida de que el reino sigue adelante en el avivamiento, está derrocando un tipo de gobierno en la iglesia, el desafío forzoso de un orden social al que tantos nos hemos visto confinados a lo largo de nuestra experiencia en la iglesia. Hay formas de hacer las cosas que impiden que el cielo estalle en la tierra, pero cada vez más gente en la tierra está diciendo basta. Ya hemos aguantado esto demasiado y ha empezado una revolución. Hemos empezado una revolución que nos está llevando a la reforma y una reforma es sencillamente esto. Reforma igual a mejorar una ley o una institución mediante la corrección de abusos. Las instituciones se forman a causa de lo cómodo y predecible que se convierte el quehacer diario. Ya no es necesario pensar, ni arriesgar, ni creer. Se trata de un comportamiento rutinario y hemos sido llevados por nuestras vidas cristianas porque así es como siempre lo hemos hecho. Una reforma es algo que viene y dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Te das cuenta de que lo que estás haciendo no funciona? Todo lo que has establecido mediante tus tradiciones tiene que cambiar. Ahora bien, ¿qué vas a hacer? La respuesta es que vamos a tener que crear algo que nunca antes hemos visto y cuando la reforma es completa, esta traerá transformación. ¿Qué quiere decir? Un cambio completo o drástico en la forma o apariencia. Nuestra transformación demuestra al mundo que es algo totalmente nuevo.
algo que no se ha visto antes. Estamos viviendo en un tiempo, en un día y en un gobierno que nos permite cambiar. Ahora estamos viviendo en una posición, en una relación con nuestra ciudad que es totalmente diferente a la que hemos tenido en el pasado. Sin embargo, debo ser honesto sobre un elemento necesario en esta transformación, que puede ser clave para muchas personas. Es corriente que la gente diga, queremos cambiar, queremos que las cosas sean diferentes. Fuimos a una conferencia y las cosas ahora van a cambiar. Compramos el juego completo de videos y ahora, amigo mío, las cosas van a cambiar. Solo les falta un detalle. En su mundo tienen todo un rebaño de vacas sagradas que no quiere moverse. Hace poco me dejaron el folleto de una iglesia en la puerta de la casa. Era de una iglesia del vecindario. El encabezado decía, no somos como las demás iglesias. Lo abrí porque esperaba que fuera cierto. En la portada estaba la foto del pastor y de su esposa, el señor Ed Jones y señora. Debajo de esa había fotos de otras parejas, el señor Tom Smith y señora, el señor Ozzy Wald y señora, el señor Harry Chin y señora, el señor y señora, etcétera. Al leer esto pensé, hay dos personas en cada una de estas fotos, pero solo veo un nombre. ¿Dónde está ella? ¿Se ha ido? ¿Sabes qué? Esto no es diferente. De hecho, es lo mismo de siempre. Cuanto más se acerca una mujer a la iglesia, más desaparece. Es un lugar siniestro para las mujeres. La iglesia es una de las últimas instituciones de nuestra sociedad que sigue practicando el sexismo libre y bíblicamente. Por alguna razón, se sigue tolerando que las mujeres sean deshonradas y se les despoje de poder. El panfleto era mentira. La iglesia no era diferente a la mayoría de las iglesias. Vaya, no es difícil decir que todo es diferente. No hacemos las cosas como las demás iglesias ni como las hizo nuestro abuelito. Sí, pero tiene la misma pinta y el mismo toque. La misma ansiedad y el mismo control siguen ahí. Y terminamos sonando como esos políticos tontos. Ya sabes, los que van a traer el cambio e inmediatamente instauran más de lo mismo. Los revolucionarios saben que la transformación viene cuando por fin estamos dispuestos a hacer una barbacoa de vacas sagradas. Cambios gubernamentales. En el capítulo 2 presenté algunos de los cambios de gobierno que son necesarios en las iglesias para que el cielo fluya hacia la tierra. La transformación ha tenido éxito en Bethel hasta el punto en el que hemos implementado ese nuevo sistema de valores fundamentales y paradigmas. El gobierno que normalmente se puede encontrar en nuestras iglesias y que ha estado ahí durante siglos es lo que denominé un gobierno pastoral, con una directiva pastoral con estos jugadores titulares, pastores, administradores, maestros e incluso evangelistas. Una vez más, donde empiezan los problemas es en las prioridades de este gobierno. El gobierno actual, prioridades actuales. Pastores, la prioridad es la gente. Los administradores, las cosas. De los maestros, la doctrina. Y de los evangelistas, el mensaje de salvación. La prioridad en un gobierno pastoral es la gente. ¿Están seguros, cómodos y felices en el entorno de la iglesia? Necesitamos saber esto porque sabemos que estas personas tienen opciones. Si no están contentos en ese entorno, se irán a otro lugar. Podemos actuar como si no nos importase, pero este sistema de gobierno se preocupa de los traseros que calientan las sillas. La siguiente prioridad es nuestras cosas. En un gobierno pastoral hay muchas enseñanzas sobre la mayordomía y cómo cuidar de nuestro dinero, nuestro aparcamiento, nuestro edificio y nuestras cosas. Estas son las fuerzas motrices que dirigen nuestra iglesia. La próxima prioridad es la doctrina, que hace que nos centremos en el bien y el mal, la verdad y el error. Esta actitud desarrolla lo que es cierto y verdad, es lo que enseñamos. Lo que está equivocado es lo que enseñan las otras iglesias de la ciudad que no están de acuerdo con nosotros. Terminamos intentando enseñar a la gente a que se defienda de los demás, que defiendan sus vidas como creyentes y que defiendan su elección y participación en esta iglesia en particular. El Evangelio de Salvación es la última prioridad. Que la gente se salve es normalmente la única actividad sobrenatural en un entorno pastoral. Si la presencia de lo sobrenatural terminamos Sin la presencia de lo sobrenatural, terminamos enseñando a los nuevos conversos, eras un pecador, hiciste tu oración y ahora Dios ha derramado gracia sobre tu vida. Tus pecados han sido perdonados, pero sigues siendo un pecador y te estamos observando. Los valores fundamentales de este entorno surgen desde una cierta unción en el liderazgo con su estructura particular. Por ejemplo, un valor fundamental que se ha propagado libremente entre las congregaciones de nuestra nación. Dios siempre tiene razón, así que sed como Él. Sed una de las personas más difíciles del planeta con las que hablar. Os hemos enseñado la verdad y no consideres nada aparte de lo que te hemos enseñado, porque tal vez te engañen. Alguien podría explicarte la idea de que lo sobrenatural es una parte del reino de Dios. Lo sobrenatural es siempre algo sospechoso y está lleno de engaño. Solo el diablo tiene poder sobre la sobrenatural en la tierra. Este tipo de principios
Crea un ambiente que está centrado en las cosas que se pueden probar y controlar. El ambiente de este tipo de iglesia está extendido por toda la tierra y estoy seguro de que todos los que están leyendo este libro están intentando romper con eso. Si estás en un gobierno pastoral vas a tener problemas si quieres introducir valores fundamentales contrarios a los de ese medio. Estas prioridades que he mencionado no son malas de la misma manera que la niñez no es mala, son un cristianismo inferior, por así decirlo. Pero un sistema que evita de manera eficaz que los creyentes crezcan crea síntomas enfermizos. La gente no crece como Dios diseñó que creciera en el medio pastoral porque en lo profundo de su corazón el gobierno pastoral define a la gente a la que pastorea como pecadores que están trabajando su salvación. Esto quiere decir que no somos dignos de confianza y que en esencia somos siervos esperando a que nos den más instrucciones. Nuestras vidas se ven definidas por una lista divina de cosas por hacer. Con todo lo difícil que puede llegar a ser, estas son algunas de nuestras vacas sagradas que necesitan encontrar su lugar en la parrilla. Da miedo decir que la doctrina no es la parte más importante de nuestra relación con Dios, y hasta sugerir que el mensaje de salvación no está a su altura es casi como herejía. Pero, hasta que no estemos dispuestos a reorganizar nuestra manera de pensar para ser renovados en nuestras mentes, nuestro ayer seguirá determinando nuestro mañana. Debemos tener permiso en nuestra iglesia para desafiar a las vacas sagradas de nuestra época, como hizo Jesús. Recuerda, Jesús llegó y confrontó a los judíos, el pueblo de su tiempo que sabía más acerca de Dios que todos. Se enfrentó con los amoríos que tenían con su propia interpretación del reino. Tristemente, la mayoría le rechazó la invitación a la barbacoa de vaca sagrada y no debería sorprendernos si algo similar llegase a ocurrir cuando empecemos a hacer lo mismo en nuestra generación. Una vez más, una de las cosas primordiales que debemos confrontar es el temor del orden en la casa de Dios y lo hacemos con las escrituras. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios 12:28. Todavía no estoy seguro de cómo todo esto se ha pasado por alto durante tantos años en nuestra manera de gobernar la iglesia de Dios. No estoy seguro de cómo lo podía haber escrito más claramente Pablo que con su primero, segundo, tercero. ¿Dónde terminó todo eso? ¿Cómo fue que el entorno pastoral llegó a ser el nivel supremo de la iglesia? El pastor ni siquiera está en la lista, ni siquiera se acerca al cuarto puesto. Por lo tanto, todas nuestras vacas deben morir, especialmente aquellas que están rumiando a plena vista de todos, o aún peor, que están metidas en nuestra sala. Recuerdo un documental sobre leones que vi en Discovery. Mostraba a dos leones peleándose en un campo. El león joven machacó al viejo y eso quería decir que el viejo se tenía que ir y que el joven se iba a quedar. Era triste ver cómo en el atardecer del Serengeti, el anterior líder de la manada se iba cojeando. Estaba marcado por las batallas que había mantenido durante años en defensa de su posición. Su rostro estaba cubierto de cicatrices. Lo que ocurrió después fue, en mi opinión, tan interesante como bárbaro. Lo primero que hizo el león joven como nuevo líder de la manada fue atacar y matar a todos los cachorros del león viejo. Era impactante ver a este animal tan grande rompiendo los cuellos de la descendencia del anterior líder. Este acto hizo que todas las hembras entrasen en celo para que el nuevo líder pudiera engendrar toda una nueva línea sanguínea, la sangre que llevaría el ADN del león joven. Yo vi cómo Bill Johnson hizo eso. Aguanta conmigo un momento. Cuando Bill llegó a Betel, había un gobierno pastoral que estaba dirigido por un evangelista. Cuando invitaron a Bill a ser entrevistado para el puesto de pastor principal, el consejo de ancianos dijo, pensamos que eres nuestro hombre. Dijo, solo vendré si este consejo está al 100% de acuerdo en que venga. Estaban asombrados. Nunca hemos tenido un voto unánime para este tipo de asuntos, le dijeron. Les dijo que no vendría a no ser que fuera unánime. Ese fue el primero de muchos cambios que iban a tener lugar para instaurar este tipo de gobierno. Le volvieron a llamar y dijeron, oye, esto es un milagro. Por primera vez en la vida hemos tenido un voto unánime. En ese momento la iglesia tenía 2000 miembros. Durante los 2 años siguientes, Bill hizo que creciese a 1000. Mientras todo esto ocurría, el gobierno pastoral que había existido durante más de 50 años estaba gimiendo. ¡Ay! Había un nuevo sheriff en la ciudad y se estaba estableciendo un nuevo gobierno. Como resultado, las prioridades iban a cambiar. Estos ancianos se merecen tanto crédito como Bill por esta transformación. Aguantaron durante toda la revolución y las bajas de guerra. Aguantaron durante la reforma de cómo iban a hacer las cosas. Hoy vivimos en esa transformación.
El nuevo gobierno de Bill introdujo el nuevo gobierno que Bill introdujo estaba en línea con lo que Pablo presentó, primero apóstoles, después profetas, en tercer lugar maestros, y por consiguiente introdujo una nueva lista de prioridades en el entorno de Bethel. Nuevo gobierno, apóstoles, nuevas prioridades, el cielo. Profetas, prioridad, el mundo espiritual. Maestros, prioridad, articulando el reino. Los que hacen milagros, actividad sobrenatural de los creyentes. En este gobierno, las prioridades tienen que ver con el cielo, la presencia de Dios y el anteproyecto del cielo llevado a cabo en la tierra. Hay un nuevo sistema de valores para la actividad del mundo espiritual, para que los profetas abran los ojos y oídos de los santos, para poder oír el palpitar del cielo y ser conscientes de lo que está ocurriendo en el tercer cielo, que va más allá de las estrategias del diablo. Las señales, los milagros y los prodigios hacen que el pueblo de Dios tenga encuentros que cambian de manera radical su forma de vivir en la tierra. Ya no es un entorno de temor y reacción, sino que se trata de establecer conscientemente la arquitectura y el proyecto del cielo sobre la tierra, de hacer la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una realidad de vida para los creyentes y la comunidad que les rodea. Repito, el papel del maestro en este nuevo gobierno no es ya intentar edificar una red defensiva para que los creyentes se enfrenten a otros creyentes, ni tampoco para que se enfrenten en sectas. El trabajo del maestro es ayudar al pueblo a ver el cielo y a un Dios sobrenatural obrando en la tierra a través de la escritura. Dan a la gente un contexto escritural para comprender a los apóstoles y a los profetas y sus sistemas de valores. Nos enseñan que estos líderes están diseñando un lugar donde el cielo sigue siendo la prioridad, donde cualquier cosa puede ocurrir y donde de hecho ocurre. Si la gente no entiende lo que está ocurriendo, tendrá miedo e intentarán encontrar un lugar en el que estén en control nuevamente. Los maestros ayudan a que esto se comprenda y así reducen la ansiedad del pueblo de Dios que no les permite entrar en todo lo que tienen a su disposición cuando están en su presencia. No quiero repasar el papel de los pastores en un medio apostólico, pero quiero llamar tu atención al siguiente papel que Pablo menciona en esta lista en particular: los que hacen milagros. Creo que los que hacen milagros es otra descripción para el papel del evangelista en un gobierno apostólico. Creo que hemos perdido la conexión entre estas dos funciones porque sin el liderazgo de los apóstoles y de los profetas, los que hacen milagros normalmente no pueden llevar a cabo su trabajo. Pero en un entorno apostólico, los apóstoles y los profetas atraen lo sobrenatural al medio en el que están y los hacedores de milagros pueden ir libremente apretando todos los botones para ver lo que pasa cuando lo hacen. Traen la prioridad de la actividad sobrenatural al terreno práctico, a la vida cotidiana de los creyentes y a las vidas de los que están en esa comunidad, junto con un alto nivel de protección de esta actividad. Contagian su deseo de arriesgarse y de vivir en lo imposible. A medida que se establece el nuevo orden de liderazgo apostólico, una nueva ola de evangelismo se liberará a través de los que hacen milagros. Durante el último siglo, la Iglesia ha enfatizado la práctica del evangelismo. Personas como D. L. Moody, William Booth y Charles Finney han enseñado a la Iglesia cómo ganar gente para Cristo. Esta experiencia ha traído a muchos al reino. Muchos creyentes lo mencionan cuando dan su testimonio de salvación. Es algo que la mayoría de los cristianos de hoy en día aprenden a hacer en sus congregaciones locales, pero los que hacen milagros están introduciendo una nueva práctica de evangelismo al entorno de la iglesia. Estos radicales de la fe están liberando encuentros divinos por donde van, ya sea el lugar de trabajo, la esquina de la calle, el supermercado, el restaurante o el centro comercial. Las sanidades, los milagros, las palabras de conocimiento, el ministerio profético y la revelación celestial están guiando a la gente a Jesús en masa. De donde yo vengo, a estas personas las llamamos buscadores de tesoro. Este ministerio revolucionario llamado Búsqueda del Tesoro está barriendo el globo. Kevin Dedmon, autor de La Suprema Búsqueda del Tesoro, ha entrenado a miles de personas para hacer esta obra sobrenatural. Dicho en pocas palabras, funciona de la siguiente manera. Oran juntos y reciben del cielo una lista del tesoro. Esta lista contiene nombres, lugares, colores de ropa, áreas específicas del cuerpo que tienen dolor, enfermedades, situaciones en la vida de las personas, sexo, y todo tipo de pistas. El equipo entonces se adentra en la comunidad para encontrar su tesoro. En el momento en el que el buscador del tesoro encuentra a alguien de la lista, se acerca a la persona y le muestra que está en su lista del tesoro. En este punto, el buscador del tesoro pregunta a esta persona si hay algo por lo que pueda orar. Vez tras vez, el cielo conmueve a estas personas. Dios se manifiesta en poder. Las señales, los prodigios y los milagros son el continuo testimonio de la búsqueda del tesoro. Nuestra comunidad ha llegado al punto en el que la gente anhela un encuentro con Dios. Un equipo de líderes de otra comunidad vino a la escuela de transformación de Betel y fue a una búsqueda del tesoro con uno de los estudiantes de segundo curso de la escuela de ministerio.
sobrenatural. Estando en una tienda muy popular de la ciudad, se acercaron a un hombre que encajaba en una de las pistas de la lista del tesoro. Cuando le dijeron que estaba en la lista y que por lo tanto era uno de los tesoros de Dios, exclamó, había oído hablar de esto, siempre he querido ser el tesoro que se tuviese que encontrar. El hombre recibió animado lo que Dios tenía para él, y el equipo siguió en busca de su siguiente tesoro. No hubo discusión alguna sobre la teología, ni amenazas de morir e irse al infierno. Este encuentro fue un sencillo y poderoso recordatorio de que Dios está vivo y que ama a este hombre, aunque muchas personas entregan sus corazones a Jesús en estos encuentros. No es esta la meta principal. La prioridad es que los creyentes sean los conductos sobre la tierra para que ocurra lo que hay en el cielo. Estamos creando oportunidades para que el sello del cielo se exprese, transformando las ciudades por medio del honor. Otra prioridad de la misión apostólica es impregnar del reino la comunidad en vez de pretender que la comunidad venga a nuestra iglesia. Esta prioridad se ve motivada por el honor y una mentalidad de abundancia, la cual nos lleva a buscar maneras de beneficiar a los que nos rodean. Es maravilloso ver lo que ocurre cuando tienes 1 millar de estudiantes que van a nuestra comunidad cada semana para hacer evangelismo y búsquedas del tesoro. Pero quiero contarte algo sobre un amigo mío que está viendo cómo el proyecto del cielo se está desarrollando en su ciudad mexicana. Se llama Ángel Nava. Él y su esposa Esther llevan una iglesia y una escuela de ministerio sobrenatural en la parte del sur de Baja California, en una ciudad que se llama La Paz. En 2003 conocieron a otra pareja que acababan de poner patas arriba al mundo cristiano con el que estaban tan familiarizados. Denny y Danette Taylor. Fueron enviados desde Betel para empezar una escuela de ministerio sobrenatural en La Paz. Su primera tarea era encontrar los individuos que Dios estaba invitando para que fuesen los catalizadores para que ocurriera el avivamiento en su ciudad, abrazando e imitando lo que nosotros habíamos aprendido en Reading. A lo largo de una serie de circunstancias se encontraron con Ángel y Esther Nava. Los siguientes años se convirtieron en un testimonio de cómo la cultura de honor puede transformar una ciudad. Recuerdo que la absoluta transformación empezó a ocurrir en esta pareja, que había estado pastoreando una iglesia muy bonita y tranquila durante años antes de conocer a los Taylor. Cuando ella empezó a ver el poder de Dios en acción en una reunión con Bill Johnson y Chris Baloton, supo que había descubierto la razón por la que vivía. Ángel, por otra parte, tenía miedo de lo sobrenatural y no quería tener nada que ver con ello, pero el Señor despertó en él curiosidad y finalmente le llevó a reconocer que el cielo estaba intentando invadir su ciudad. Sin embargo, al reconocerlo, se dio cuenta de que si entregaba su corazón al avivamiento, le costaría todo. En primer lugar, perdería su relación con sus líderes. Los que habían estado supervisando su iglesia desde el paradigma pastoral, lo sacarían de sus vidas y daba un giro hacia lo sobrenatural. También sabía que varios de sus amigos pastores más cercanos se irían de un golpe. Sin embargo, él y Esther se propusieron hacer lo que fuera necesario para dar la bienvenida a Dios y al cielo en la paz. Su primer paso fue empezar a apoyar a Denny y Danette en su esfuerzo de instaurar una escuela de ministerio sobrenatural en su ciudad. Al hacerlo, inmediatamente empezaron a ver sanidades y milagros. En el primer año de la escuela, vieron a una mujer resucitar de entre los muertos. Con todo lo nuevo y emocionante que era esto en sus vidas y ministerio, Ángel tenía en su corazón ver una transformación en su ciudad. Devoraba todo lo que encontraba de los maestros de Bethel. Quería entender mejor lo que él necesitaba para que el cielo fuera bien acogido en México. Empezó a descubrir que Dios estaba de buen humor y que quería que la gente conociera su amor. También comenzó a crecer en su gran ciudad, a creer, perdón, también comenzó a creer que su gran ciudad podía experimentar a Dios de una manera más efectiva si él ayudaba a sacar a Jesús de la iglesia para llevarlo a la ciudad. Pero ¿cómo iba a hacer eso? Todo lo que sabía hasta este momento era ir a la ciudad y traer a la gente a su iglesia, donde podía meter a 1/4 de millón de personas. Necesitaba cambiar de estrategia, necesitaba una manera en la que pudiera ser la levadura en la masa de la paz. En México se carece de un sistema de donación de sangre que funcione. Hay un funcionario del gobierno que es el responsable de recibir las donaciones de sangre, pero la gente no dona. Es común que los ciudadanos mexicanos tengan que buscarse su propio donante si necesitan una cirugía. Ángel tuvo una idea. Fue al departamento local de donación de sangre y habló con el nuevo director acerca de cómo le iba en su trabajo. Sabiendo que el negocio no era nada bueno, Ángel le hizo ciertas preguntas sobre cómo funcionaba la donación de sangre en La Paz. La semana siguiente compartió con la congregación su nuevo plan para transformar su ciudad. Vamos a convertirnos en los mayores donantes de sangre de nuestra ciudad. Síganme. Ángel se convirtió en el líder de la donación de sangre de su ciudad. Los miembros de su congregación donan sangre 3 veces al año. Conociendo la naturaleza competitiva de las iglesias, Ángel invitó a otras congregaciones y a sus pastores a que formasen parte de este proyecto. Ahora hay varias iglesias que compiten para ser la que da más sangre cada año.
Como resultado de todo esto, La Paz ahora está a la cabeza del Estado en lo referente a Banco de Sangre y el nuevo director del Banco de Sangre ha recibido un reconocimiento del gobierno por el aumento de donaciones de sangre. Ángel ha hecho que este funcionario quede como un genio. Como resultado, ese hombre quiere que Ángel tenga éxito. Ángel se lo pasó muy bien llevando a su comunidad de creyentes a un modelo de abundancia en el que se convirtieran en benefactores de su ciudad por medio del servicio y donación de vida. Pero no quería dejarlo ahí. Él y Esther empezaron a ministrar en las aldeas indias en la porción central de México. Empezaron a enseñar a sus gentes a servir a los pobres, a amar a aquellos que nunca podrían devolverles el favor. Ahora bien, su iglesia no se parece a las iglesias americanas. Hay pocos recursos y la gente vive modestamente. Ángel le enseñó a su gente a dar y a servir de una forma que parecía imposible para la mente natural. Ahora, están llevando a su propia gente a nuevos niveles de amor, servicio y sacrificio. Están exportando milagros, sanidades y generosidad a los estados que les rodean. Siguiendo los instintos de su corazón, Ángel tuvo otra idea divina para impactar su ciudad. Sus hijos asisten a una escuela privada católica, en La Paz. Esta escuela privada está asociada con un orfanato y el sacerdote de la escuela también está involucrado en el orfanato. Gracias a algunas conversaciones que tuvo con el sacerdote, conoció algunas de las necesidades que tenían los huérfanos y se enteró de que una de sus mayores necesidades eran zapatos nuevos. Los católicos y los protestantes en México se tratan como perros y gatos, no se llevan bien, no tienen comunión y tampoco parece que se valoren mucho entre sí. Los protestantes sienten antagonismo hacia los católicos y tienen numerosas justificaciones por las que sienten este desdén. Hay una intensa separación entre estos dos campamentos, pero Ángel regresó a su congregación y compartió con ellos que el orfanato católico necesitaba zapatos. Su iglesia decidió comprar suficientes pares de zapatos nuevos para todos los huérfanos, 70 pares. No compraron zapatos baratos, compraron Nikes. El propietario de una zapatería de la ciudad que era creyente se enteró del gesto que iban a hacer y dijo que quería ser parte de esto. Vendió los zapatos a precio de coste. La iglesia de Ángel se sentía tan emocionada por poder bendecir a los huérfanos católicos que hicieron algo más. Invitaron a los niños a que vinieran a su iglesia un domingo por la mañana para que como familia les pudieran dar sus regalos. El sacerdote y los niños no sabían lo que iba a hacer la iglesia, pero inesperadamente el sacerdote estuvo de acuerdo en traer a todos sus niños a la iglesia protestante Semillas de Vida un domingo por la mañana. Probablemente no había ocurrido jamás una cosa así en México. Durante la reunión, la iglesia llevó las cosas a un nivel de extravagancia aún mayor. Querían que esos niños sintieran el honor y el amor que Dios tiene hacia ellos. Algunas familias que Ángel y Esther sabían que no podían comprar zapatos para sus propios hijos, reunieron dinero para comprar una bicicleta como regalo para el orfanato. Después, pusieron las sillas en una fila al frente de la iglesia, de cara a la congregación, y la gente vino y lavó los pies de los niños, y después les pusieron sus zapatos nuevos. Después los niños de la iglesia de Ángel se pusieron de pie detrás de sus invitados y profetizaron sobre ellos. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de la gente que estaba allí. Ángel, ante- Ángel entonces invitó al sacerdote a que se sentase en una silla. Le lavó los pies delante de toda su iglesia. El sacerdote no se podía creer lo que él y sus niños estaban experimentando. Nadie volvería a ser igual. La escuela de ministerio en La Paz sigue creciendo y la iglesia sigue construyendo nuevas adiciones para expandir su capacidad. Están formando equipos de sanidad, equipos proféticos, hacedores de milagros y están enseñando a su gente sobre el cielo y lo sobrenatural. Los estudiantes han empezado a administrar lo sobrenatural a la congregación. No hay vuelta atrás. Todo esto se está convirtiendo rápidamente en la vida cristiana normal para estas personas. El ministerio hacia la ciudad está fluyendo y los milagros diarios están ocurriendo en entornos como la escuela, las tiendas y las calles. El cielo está invadiendo la vida diaria de La Paz. Ángel y Esther siguen creciendo en su propia fe y carácter. Están aprendiendo acerca del amor y la intimidad el uno por el otro y por su familia. Están aprendiendo a cultivar libertad y honor como líderes que son. Están liderando, creando un lugar seguro para las personas que pensaban que todo en la vida era sobrevivir. Están desafiando a una cultura empobrecida para acceder a los recursos ilimitados del cielo. Están conectando a los que no tienen poder con el poder, a los que no tienen esperanza con la esperanza y a los cautivos con la libertad. La transformación en la que están viviendo se está convirtiendo en una realidad transformadora para aquellos que les rodean. Son un catalizador del cielo. Más recientemente, Ángel y Esther han llevado la reconciliación entre protestantes y católicos a un nivel histórico. En octubre del 2008, recibí este correo electrónico de Ángel. Solo quería enviarte una nota para compartir cómo nos fue la reunión de anoche.
Fue un éxito. Unas 3.000 personas se reunieron en la Plaza de Gobierno de La Paz, la mayoría cristianos católicos, pero muchos cristianos protestantes también. Todos nos unimos por primera vez para orar juntos por México. Nunca habían orado juntos los católicos y los protestantes en nuestro país. Al final del evento levanté mi voz para pedir perdón a los católicos por haber edificado muros en vez de construir puentes. Se oyó una gran ovación cuando abracé al obispo, pero fue aún más poderoso ver cómo protestantes y católicos se abrazaban y expresaban perdón y reconciliación. Uno de los momentos más emotivos para mí fue al final de la reunión cuando mi esposa Esther y yo estábamos bajando de la plataforma y me encontré con una multitud de personas que estaban esperando para abrazarme y darme las gracias. Todos eran católicos. Sé que este es un nuevo día y que nuevas cosas están a punto de ocurrir aquí. El avivamiento ha llegado. Estamos haciendo historia. Semanas después de este evento sin precedente, un sacerdote local informó a Ángel de que su obispo estaba enfermo y en el hospital. Sabía que Ángel en su ministerio ve cómo mucha gente es sanada. Le pidió que fuera a visitar al obispo al hospital y soltase el poder de sanidad de Dios que tenía dentro. Ángel se sintió honrado y animado por esta confianza y favor. Ahora está en contacto regular y se relaciona con este obispo y son buenos amigos. Hay una nueva expectación en el aire a causa de la sanidad y la asociación de protestantes y católicos en su ciudad. Pero el cambio no viene sin coste. Cuando visité a los Nava al mes siguiente, Ángel recibió una llamada de un grupo de pastores protestantes con los que está asociado. El líder del grupo dijo que él y varios otros iban a ir a La Paz la semana siguiente y querían reunirse con él para hablar acerca de su reciente reunión de oración con los católicos. El líder dejó claro que no estaban contentos con lo que había hecho. De hecho, hacían el viaje para que se arrepintiese de su error. El hecho de que Ángel pidiera perdón en público a los católicos fue la parte más humillante y que más les molestó. Querían que se retractara de sus comentarios y pidiera perdón inmediatamente. Sus propios amigos, sus hermanos en Cristo, estaban enfadados con él por traer sanidad a su comunidad. Esta iba a ser una confrontación y una prueba de su honor, los unos por los otros. Después de volver de La Paz, recibí este correo de mi amigo. El jueves me reuní con los pastores locales, como te dije que iba a hacer. Fue muy bueno, vinieron con una buena actitud y espíritu, nos dijeron las cosas con las que no estaban de acuerdo. El problema es la manera en la que ven a Dios y a la iglesia. La mentalidad religiosa no les permite ver a Dios moverse fuera de nuestras iglesias. Confronté su mentalidad y no pudieron responder a mis preguntas. Avanzamos, básicamente porque a pesar de nuestras diferencias, al final de la reunión, la relación entre ellos y nosotros salió fortalecida. Pudieron preservar su relación a pesar del desacuerdo. Tal vez este sea el próximo milagro que veamos en La Paz, líderes cristianos que están en desacuerdo y que siguen honrándose y llamándose. La transformación llega a una región cuando los líderes pueden manifestar las prioridades del cielo, lo cual lleva a la gente a hacer lo mismo. Ángel y Esther están dirigiendo a la ciudad a un periodo de transformación. Están creando una fuerte impresión e impacto en los oficiales de la ciudad, en la gente de negocios, en los ciudadanos y en otros líderes de iglesias. Ahora están uniendo sus fuerzas con las del alcalde, el gobernador y la policía. Sí, la próxima meta para Ángel es la policía mexicana. Jesús. Construyendo una vasija de honor. Aquellos que hemos experimentado el presente avivamiento, sabemos los milagros que están ocurriendo. Vemos cómo aumenta cada día por todo el mundo. Ahora debemos construir una vasija que transforme nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras naciones. El avivamiento global no va a tener un impacto duradero a no ser que veamos los valores fundamentales del cielo manifestándose en el gobierno de nuestras naciones. No estoy hablando meramente de elegir a personas que dicen que son creyentes y que van a la iglesia. Estoy hablando de que construyamos un paradigma que invite a que una nación sea salva en un día. Normalmente ponemos en el gobierno a aquellos que van a proteger lo que más nos importa. Elegimos líderes en esta nación que protegerán nuestra economía, nuestra seguridad y nuestros derechos. El ingrediente clave que falta es un gobierno que proteja las prioridades del cielo y la presencia de Dios sobre nuestra tierra. A veces nos gusta creer que estamos haciendo eso en nuestras iglesias, a no ser por una latente realidad. La presencia y el poder de Dios falta en muchas de nuestras iglesias. Por lo tanto, sencillamente estamos creando gobiernos en las iglesias que protegen nuestras preciosas tradiciones y teologías. Lo sobrenatural no se encuentra ni siquiera cerca de la mayoría de las más grandes denominaciones de nuestro país. Como de tontos tendrían que ser los incrédulos como para asociarse con la iglesia para que todo el país quedara tan limitado como lo están la mayoría de las iglesias? La cultura de honor no tiene que ver con dar a los líderes más control.
Espero que haya dejado claro que se trata de deshacerse del control y de cultivar en su lugar el autocontrol y la libertad. La Iglesia tiene que liderar el traer más libertad a la tierra. El cielo está rogando poder invadir la prisión en la que tantas personas viven, ya sea en depresión, en dolor, en enfermedad o en temor. Nuestro papel es eliminar esas cosas de nuestras vidas, nuestros hogares y de las comunidades de la iglesia para que podamos guiar a otros a la paz, al gozo, a la libertad y al amor que hemos encontrado. Mi oración es que este libro haya despertado tu esperanza para ver que el honor es un factor poderoso para poder aferrarse a lo que el cielo está derramando sobre nuestra generación. Sin un crecimiento en la práctica del amor, de relaciones llenas de honor que enfatizan la ilimitada libertad y la oportunidad que tienen todos los involucrados, seguramente veremos cómo este avivamiento pasa de largo por nuestras manos para ser reiniciado por otra generación. Se nos ha dado el privilegio de vivir en un momento tan maravilloso de la historia de la humanidad. Honrémoslo. Fin. Queridos amigos, con esto terminamos el libro de Cultura de Honor de Danny Silk. Les pido por favor honrar al autor comprando o recomendando su libro, obviamente. Y pues bueno, todo esto en la iglesia de Bethel en Redding, California. Un avivamiento muy fuerte que ha tenido lugar desde hace aproximadamente 20 años y que a mí me encanta. Les admiro mucho. Bendigo esta casa de Dios que es Bethel. Y pues bueno, yo soy Andy Olivera, les mando un fuerte abrazo. Para mí leer estos libros es tan maravilloso y me fascina tanto que es un honor, ¿no? Entonces les pido por favor, otra vez, repito, vamos a honrar a los autores comprando sus libros, aunque ya lo hayamos escuchado aquí en el canal, y vamos a honrar también a los autores recomendando sus libros, enviando estos a este canal, ¿no? Enviando los libros que están aquí en audiolibros para la gente que no los puede leer y que se pueda enterar, ¿no? Porque siempre se pueden mandar ofrendas y diezmos para que el reino siga avanzando y lo principal, que sigamos haciendo discípulos en todas las naciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo, que papá les bendiga muchísimo, que Espíritu Santo siempre les mantenga con la presencia de Dios en su totalidad, llenos y plenos. En el nombre de Jesús, amén.